Iglesia Cristiana, Vida en Armonía en Colombia. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast, Una tarde con Cristo, con la Iglesia Cristiana, Vida en Armonía de Colombia. Hoy tenemos un gran gusto de tener dos invitados muy especiales que pertenecen a esta linda congregación y hoy los vamos a presentar en este podcast. Le damos la bienvenida a mis dos hermanos, Soledad Velandia y Carlos Blandón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soledad Velandia y estoy muy agradecida por la invitación que nos han hecho. Estamos aquí con mi esposito para responder las inquietudes de las palabras que ustedes quieren hacernos. Muchas gracias. Hola, soy Carlos Blandón. Estamos hoy aquí muy atentos a las preguntas que nos van a hacer estos entrevistadores. Le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para poder responder. Bueno, como hemos venido haciendo en los anteriores programas, donde nuestros invitados nos dan a conocer un poquito de sus vidas, entonces hoy no va a ser diferente, sino queremos que nuestros hermanos nos cuenten de su vida en Cristo, cómo empezaron sus caminos. Es interesante saber con quién vamos a hablar, su historia. Entonces, hermanita Soledad, le damos el paso para que nos cuentes tu historia, que debe ser maravillosa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el inicio de mi vida en Cristo, yo pertenecía a la Iglesia Católica. Mis estudios fue interna en los colegios con las monjas y así sucesivamente. Después de los 14 años ya no pude estudiar más por razones de salud. Y seguí en la casa trabajando, acompañando a mis padres, ayudándoles en todo. Y desde los 14 años estoy trabajando. He trabajado, gracias al Señor. Y bueno, así seguí. Después tuve el privilegio de encontrarme primeramente con Carlos, mi esposo, que tuvimos una amistad. Carlos llegó de Cali a vivir ahí en la siguiente casa donde vivíamos nosotros. Ahí empezó una amistad que muy bonita, muy sana, que duró 5 años. Después de los 5 años ya empezamos a relacionarnos más. Ahí empezó a llegar, a tener como esa atracción, el amor. Y bueno, después de los 5 años de novios, nos casamos. Así seguimos hasta casados, formando nuestro hogar. Tuvimos 2 hijos maravillosos, un varón y una niña. Y bueno, nuestro hogar ha sido un hogar humilde, sencillo, que nos ha tocado a ambos laborar para bregar a sacar adelante nuestra familia. Llegamos a un barrio muy humilde, pero gracias al Señor que en ese tiempo de los 5 años de nuestra relación como novios, Carlos había comprado un terreno y habíamos hecho una piecita con un bañito, una cocina, y bueno, ahí nos instalamos. Aquí inclusive los niños nacieron acá. Yo no tuve, no teníamos en ese tiempo para pagar salud ni nada de eso, y los niños nacieron en la casa con la partera que era mi suegra. Así seguimos hasta cuando ya teníamos, ya los jóvenes ya habían estudiado, habían crecido, y yo seguía sirviendo. Pues a mí me ha gustado siempre el servicio en la Iglesia Católica, ayudando, llevando mercados, que todo lo que el sacerdote
me mandaban, pues yo sacaba mi tiempito también porque a mí me ha gustado mucho el servicio. Cuando en un momento, como todos los hogares que tienen bajonazos, hubo un bajonazo en mi vida. Primeramente, mi madre vivía conmigo, yo la tenía hacía muchos años. Para mí era la que la he querido y la quería muchísimo. Ella fallece y en ese momento también estaba pasando por esas circunstancias de mi matrimonio, como en quiebra. Y entonces, bueno, yo el único deseo que el Señor me puso, porque fue el Señor el que me puso en mi corazón, era en buscarlo a Él, realmente que me enseñaran a leer la palabra, que me enseñaran a conocer me explicaran cómo era que se oraba, cómo era que uno verdaderamente yo quería conocer al Señor, entenderlo y conocerlo, como decía ya después de que yo he aprendido a leer la palabra. Entonces en esos momentos yo entiendo que yo quería hacer eso y mi anhelo era buscarlo y buscar quien me enseñara, y ahí fue cuando una amiga me recomendó a una líder que ahora es mi pastora, que vuelvo a repetirle, vuelvo a darle las gracias al Señor por ella. Y ahí fue donde la conocí y ella fue la que empezó a enseñarme, empezó a dirigirme, a decirme, y lo mismo los pastores. Allá era una iglesia que lo rodean a uno de amor, que uno se siente bien, que ese vacío que le dejó la mamá, como ese vacío que estaba pasando por mi hogar, por mi matrimonio, eso yo sentía que lo suplía el amor del Señor, y yo empecé a sentirme bien, y la verdad es que yo no cambiaría esa relación, ese momento de que yo llegué a los pies de Jesús. Yo no lo cambio ni lo cambiaría por nada en la vida. Bueno, pues ahí seguí al año, Dios se glorificó en que cuando uno busca al Señor, Dios se glorifica en él. Y cuando uno le cree y tiene esa fe, el Señor va orando en uno, va orando en el hogar, va orando en la familia. Y fue maravilloso porque, bueno, esa relación, ese matrimonio que estaba quebrajado, el Señor me arregló. Mis hijos bien conmigo, pero cuando pasó un año de conocer al Señor, nos vino una situación tremenda en la familia, que se me murió mi hijo de 27 años, se murió un hermano, el mayor, mi hermano, lo quería muchísimo, se murió una sobrina, se me murió una cuñada. O sea, fueron 4 personas en menos de 20 días. Pues para mí fue muy duro. Uno a veces no sabe, si uno piensa y uno no sabe si uno en esos momentos, cuando uno no está perfectamente cimentado en el Señor, uno dice, bueno, ¿me quedo o sigo adelante? Pero para la gloria del Señor, y con ese anhelo que yo entré a buscarlo, el Señor me fortaleció, me ayudó. Bueno, aunque mi hogar se había restablecido, no, mi esposo tomaba, él se iba con sus amigos, no había esa alegría, esa comunión. Aquí en el hogar se sentía uno triste, como solo. La hija ya estaba trabajando, entonces yo me sentía verdaderamente, únicamente empieza uno a pensar que o tiene 2 opciones: o volverse atrás o seguir adelante, creyéndole a Dios
y desarrollando cada vez más esa fe de que Dios es el que lo sustenta, de que Dios es el que lo cuida, que yo no estaba sola, que tenía al Espíritu Santo de Dios en mi vida, que lo había recibido. Y así fue cuando había, al final de ese mes que me tocó enterrar a mis 4 familiares. Al final de ese mes había un encuentro de la iglesia y yo llamé al pastor y le dije: pastor, yo quiero ir, porque yo sabía que mi esposo todavía, él iba a suplir sus penas con el licor, con los amigos, con todo, pero yo qué hacía acá. Yo tenía que buscar, era la presencia del Señor para que me quitara esa desesperación de mi hijo, de mi hermano, y que el Espíritu Santo llenara ese vacío, porque después de no hay quien lo llene, ese vacío. Es el Espíritu Santo el que va orando, y a medida que uno le va creyendo al Señor, es el que va supliendo todo lo que le hace falta a uno, le va dando todo. Y el Espíritu Santo fue el que yo mismo me fui para el encuentro. Estuve 3 días en ese encuentro con los pastores, con más compañeros de la iglesia, y para la gloria y honra del Señor, eso fue lo que el Señor me levantó. Ya después, cuando yo llegué a ese encuentro, cuando me sentía por acá triste, que no me hacía falta la ausencia de mi hijo, entonces yo invocaba al Espíritu Santo y le pedía que por favor que supliera ese vacío en mi corazón y que me quitara todo eso, que yo quería seguir adelante. Y eso fue lo que pasó, y así he seguido hasta el día de hoy, aferrada a mi Señor y creyendo que Dios también nos ha ayudado, viendo los testimonios en mi vida, viendo los testimonios en mi esposo, porque con las oraciones y con la ayuda de mi líder, que era la pastora Rosita, con la ayuda de mis pastores, mis hermanos allá en la iglesia, que nos íbamos, el viernes era ayuno y nos íbamos al ayuno y colocábamos todas nuestras necesidades delante de Dios. Mi esposo fue quitando ese vicio, pero eso no es uno por su cuenta, es el Espíritu Santo de Dios que él le va quitando esos deseos, porque a veces unas personas dicen que allá en la iglesia cristiana que nos llenan la cabeza, que nos empiezan a hablar de que son los pastores que dicen que no pueden tomar, que no pueden fumar, que está prohibido. No, allá no le prohíben absolutamente nada a uno, sino es el Espíritu Santo que va orando a medida que uno le va creyendo al Señor. Él es el que va haciendo la obra, Él es el que lo va cambiando. O sea, yo lo experimenté en mí, Él era el que me iba cambiando, porque yo era una persona que tenía me gustaba mucho la televisión, me gustaba mucho sobre todo las novelas. Yo me enfrascaba tanto en las novelas que yo lloraba con la gente que sufría en las novelas, y yo tenía hasta de enemigos a los actores que actuaban ahí. Y yo me parecía, uy, este no lo quiero ver, este no sé cuándo, hasta que el Espíritu Santo de Dios le va dando convicción de que eso no es así, y uno empieza a entender de que, bueno, es unos actores que están así, armaron eso, y uno después cae a la razón de que, bueno, está muy errado en todas esas cosas, pero ¿quién lo hace ver? A través de la palabra del Señor, lo va iluminando, le va enseñando, le va dirigiendo para que uno tenga para que uno conozca la verdad y sea libre, como dice la palabra del Señor. Porque en el tiempo del Señor, en el tiempo que he vivido con el Señor me rescató gracias a Él.
Y le doy la gloria a mi Señor que Él me rescató de toda esa... Yo iba donde a mí me decía una amiga, camine, me acompaña, donde fulana de tal que lee el tabaco, que donde los brujos, que no sé qué, y yo corría, que por donde el tal Gregorio Hernández, yo corría y todo eso. Entonces, esos son maldiciones que me estaba echando yo misma y llevando esas maldiciones a mi familia, porque eso no es bíblico, eso no es correcto delante de Dios lo que uno hace, porque para eso está Él, para que nosotros vayamos a Él, para que le pongamos, para que el Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os ayudaré. Yo era de las personas que me dejaba llevar por mis amigas, me invitaban, porque yo casi por mi cuenta no me gustaba ir por allá, pero sí una de las amigas me invitaban donde que allí y, leían el cigarrillo, el tabaco, que allí había una persona que le adivinaba a uno la suerte, donde los brujos, y que el Gregorio Hernández, que así sucesivamente en todo eso, y hasta después de que uno conoce, verdaderamente se enfrasca en la palabra de Dios, es que reconoce que eso es traer maldiciones para el hogar, que por eso hay tanta estabilidad en el hogar, porque uno mismo se encarga de traer todas esas maldiciones. Bueno, le doy, y así hasta darle la gloria a mi Señor, que hasta el día de hoy hemos tratado de estar firmes en el Señor. Bueno, como todos hemos tenido bajonazos, tanto espiritualmente como en salud, como en pruebas, pero para la gloria de Dios Él está con nosotros y Él es el que nos ha levantado. Entonces le doy paso a mi esposito para que él también cuente su historia. Mi trayectoria es la siguiente, yo pues una parte, porque no toda. Yo llegué a Bogotá de 21 años, llegamos al Trinidad Galán, después pasamos a Chapinero, damos un negocio ahí de cantina, de borrachera, toda esa cosa. Y después llegué al 12 de octubre, que es donde conocí la familia Velandia, como lo dice ella, fuimos amigos por 5 años, después 5 años de novia, después nos casamos. Y llegamos a un barrio pobre, y ahí vamos, hasta ahora, este momento, digamos, ya vivimos más o menos cómodamente. Y el Evangelio, pues para yo seguir mis caminos en el Evangelio, pues yo conozco el Evangelio desde muy joven, pero cuando ya digamos, lo que pasa es que es un poco duro como no estudiaba, digamos, prácticamente la palabra de Dios. Entonces, todo se echó atrás y se fue dejando quieto hasta cuando llegó el momento de que en realidad ya empezamos a mirar mi esposa empezó pues a seguir los caminos de Dios y por medio de ella pues yo también seguí. Por medio de ella yo también seguí y entonces eso ya llevamos como sobre unos 10 años creo en el Evangelio ya firme y pues esa es mi trayectoria en el Evangelio. Bueno, qué gusto conocerlos, conocer su historia, una historia muy bonita que cada cual tenemos una vida tan diferente y nos ha tocado vivir cada proceso tan diferente, pero nos damos cuenta que en las manos de Dios todo se puede, todo lo podemos superar. Los felicito como pareja y bueno, entrando en materia, entonces vamos con el tema de hoy que se llama el gozo. Entonces vamos con una serie de preguntas que ellos nos van a responder lo que ellos piensan de cada una de ellas. Bueno, iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dicen? ¿Qué significa para ustedes el gozo? A ver, hermano Carlos, cuéntanos qué significa el gozo para usted. El gozo para mí es tener todo, tener, digamos, una familia sana, una familia que no les haga falta nada, ni a mí, ni a la familia. Entonces se siente uno bien, eso es sentirse uno gozoso, porque si no tuviéramos todo eso, pues entonces no estaríamos tristes. Teniendo todo esto, pues nos sentimos muy felices, muy gozosos. Siga usted, esposita. Bueno, respondiendo a la pregunta que me hacen, ¿qué es el gozo? Pues
yo digo que el gozo es la satisfacción de una vida realizada, porque yo ya tengo 74 años y bueno, yo le doy gracias al Señor que tanto he tratado de cumplir con la, con mi hogar, he tratado de cumplir con mis hijos, he tratado de cumplir con mi labor como esposa y bueno, y gozo también es la satisfacción de que gracias al Señor y lo que les hablé, de que mi esposo ya el Señor ya entró en los caminos del Señor, ya está firme en los caminos del Señor. Y ese para mí es un gozo, lo mismo mis hijitos, mis nietos, y eso para mí es gozo, el poder, siente uno esa alegría, esa satisfacción de que no fue en vano lo que uno ha trabajado, lo que uno ha luchado por, ¿verdad? Bregar a ayudarse a uno mismo para que el Señor le vaya dando esas bendiciones. Y para mí es un gozo todo lo que he tenido, todo lo que me han dado, el poder ahora salir con mi esposo, con mis hijos, a un almuerzo, compartirlo todo, que antes no tenía ese gozo, no tenía ese privilegio. Y para mí todo eso es gozo. Saber que en ese amor que nos ha unido todo este resto de nuestra vida, que el Señor ha permitido, porque yo digo que todo depende de nuestro Dios, el que nos ha realizado como personas, como una familia, nos ha dado ese amor. Pues para mí el gozo es sentir que podemos con mi esposo, con mis hijos, con mi familia compartir una cena, ir a un paseo tranquilos. Para mí todo eso es gozo, para mí el gozo es algo que lo llena, lo satisface a uno del deber cumplido. Amén. Bueno, que me alegro mucho ese pensamiento que tienen juntos y lo que lo hace llegar a sentir ese gozo de cada uno de ustedes dos. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que nos dice entonces, como ya hemos hablado del gozo personal de ustedes, ahora el gozo del Señor. Quisiéramos saber qué piensan del gozo del Señor. El gozo del Señor lo recibe uno cuando ya uno anda en los caminos del Señor, cuando aprende a conocer de Él y lo empieza uno a obedecer y a entender qué son los caminos de Dios, empieza uno a sentirse muy gozoso. Lo mismo que cuando uno se goza cuando sus hijos le obedecen, entonces, y hacen las cosas que uno les manda, uno se siente gozoso. Así mismo, el Señor se va a sentir gozoso de nosotros cuando nosotros le obedecemos y seguimos los estatutos y cumplimos todo lo que Él nos manda. Entonces el Señor se siente gozoso de nosotros. ¿Y tú, hermanita, qué piensas? Bueno, para mí el gozo del Señor es ser una nueva criatura en el Señor. Es nacer de nuevo, como la experiencia que cuando uno recibe al Señor Jesús en su corazón, enseguida uno siente algo sobrenatural en uno, es como, empieza como un cambio del 180 grados, eso como sentir uno que el Señor, que de la mano del Señor lo puede uno transformar, lo puede uno alcanzar la transformación, lo que uno no le gusta y que Él sí lo puede hacer, y para uno es un gozo saber que el Señor está con nosotros, saber que tuvimos el privilegio de que Él nos permitiera llegar a los pies de Él, porque hay muchas personas que no han sentido ese gozo del Señor porque o lo rechazan o no aceptan que uno les hable o no les gusta leer la palabra por más de que uno les hable. Y entonces para mí el gozo del Señor es tenerlo a Él en mi corazón, porque uno se siente contento, se siente alegre, ya
no empieza uno a sufrir por cualquier cosita que le venga, por cualquier tribulación, no, porque uno tiene el Señor que es el que le da la fortaleza y lo levanta. Ok, qué bueno. Entonces vamos con la siguiente pregunta, que es: ¿el gozo es la experiencia que tiene mayor valor con salvación y comunión con Dios? ¿Qué nos cuenta, Carlitos? Bueno, pues el gozo más grande que uno siente es desde el momento en que uno recibe al Señor Jesús y le cree a Dios de que vamos a tener una salvación del alma, entonces, y le creemos, entonces ahí sentimos un mayor gozo para poder estar, y si recibimos ese gozo, estamos en comunión siempre con Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, obedecer, amar a Dios y obedecerle. Porque nada nos ganamos con que decimos que le creemos a Dios, pero no le obedecemos. Entonces, si nosotros obedecemos y le creemos de verdad, ese es el gozo que nosotros sentimos. Qué bueno, Carlitos. Ahora, ¿qué nos puede decir la hermanita Soledad? El gozo es tener la satisfacción, por lo menos, de que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor en las bodas del Cordero. Y para nosotros, si nosotros verdaderamente cumplimos con lo que el Señor nos dice en su palabra y seguimos firmes en los mandamientos, en los estatutos, en lo que Él nos en las ordenanzas que Él nos da para llegar verdaderamente a ese encuentro. Eso para mí es un valor que nosotros tenemos y que no debemos dejarlo, no dejarlo perder, sino seguir adelante esforzándonos y dejando que el Señor también actúe en nosotros. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos puede decir? ¿La falta de gozo puede llevarnos más fácilmente a la decadencia espiritual? Claro que sí, la falta de gozo puede llevar a todo eso. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros no tenemos gozo, vamos a empezar a echarnos atrás. De todo eso que habíamos conseguido, digamos, entonces si ya no tenemos esa convicción de que tenemos ese gozo con Dios, empezamos a echarnos atrás. Al irnos a echarnos atrás, entonces viene la decadencia. Ya no vamos a tener, digamos, vamos a empezar a enfriarnos totalmente, porque la palabra dice que tenemos que congregarnos para no caer, si es así que dice así, no congregarnos como lo tenemos de costumbre, para estar todos unánimes y tener ese gozo todos en la iglesia. Si empezamos a faltar a la iglesia, como lo tenemos de costumbre, a los cultos, a escuchar la palabra, digamos, las intervenciones del uno hermano al otro, entonces empezamos a decaer. Y decaemos, llegamos al fondo y difícilmente, digamos, ya tiene que ser, vienen las tribulaciones grandes, que son las que nos hacen volver otra vez a buscar los caminos del Señor, a volver a encontrar ese gozo. Ok, Carlitos. Solecita, ¿qué nos dice? Bueno, yo digo que la falta de gozo nos hace caer en depresión. Depende la capacidad mental y del corazón que uno tenga y la disposición de seguir al Señor Jesús. Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que si nosotros, que 7 veces caerá el justo, pero que Él nos levantará. Entonces, si nosotros nos dejamos nos abandonamos en las circunstancias, pues ahí viene esa decadencia y somos como esos cristianos anémicos, esos cristianos que no tenemos, que no queremos ir a la iglesia, que no queremos participar en nada. Pero eso mismo está en nuestra voluntad, porque Dios nos da libre albedrío, Dios nos da la palabra de Él para levantarnos, y Él está ahí para sostenernos y darnos fuerzas, como dice en Nehemías, que Él da fuerzas al cansado, que el gozo es la fortaleza del Señor. Entonces tenemos que acogernos a las promesas del Señor
y levantarnos y no dejar que el enemigo, porque el enemigo es astuto, el enemigo está ahí mirando, como dice la palabra, a quién devorar, a quién sacarlo del camino del Señor. Y por eso nosotros tenemos que estar, debemos ser astutos, debemos ser sabios y debemos tener muy en cuenta que la palabra de Dios está ahí para levantarnos y sostenernos, que Él está ahí con nosotros y que su palabra es poder, que tiene poder y tiene poder de levantarnos. Amén. Teresita, ya que nos estás hablando de esa forma y nos estás hablando de la palabra, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo recuperar el gozo según la Biblia? Ya que sabes tanto de la Biblia, ubícanos para contarnos cómo podemos recuperar ese gozo. Pues yo, amada audiencia, para recuperar ese gozo, primero uno tiene que ir a la comunión con el Señor. Segundo, y también la comunión con el Señor, cómo se obtiene por medio de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, voy a leerles Mateo 25, 23, que dice, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos y entra en el gozo de tu Señor. Entonces, por la palabra de Dios nos anima, porque uno dice, regocíjense que sus nombres están escritos en el libro, que están escritos. Nomás con nosotros pensar, si estamos falta de gozo, lo que sea, y si nosotros estamos ahí y vemos que en la palabra de Dios el Señor nos está hablando, está diciendo, bueno, regocíjense en el Señor, y regocíjense de que ya sus nombres están escritos están escritos en los cielos. Vea, para nosotros debe ser la mayor satisfacción, el mayor deseo de levantarnos y emprender y seguir adelante. Y eso lo dice la palabra, sus promesas nunca nos falla, sus promesas son las que nos levanta y sus promesas son las que nos sostienen para seguir adelante, y a través de mi Señor Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza, el que nos unge, el que nos da el mismo Espíritu Santo, es el que nos pone el gozo en nuestros corazones. Amén. ¿Qué dices tú, Carlitos? Mi pregunta es que ¿cómo recuperamos el gozo del Señor? Según la Biblia. Según la Biblia, exactamente. Pues yo vuelvo y repito prácticamente lo que dije hace un poquito. El amor, el gozo del Señor lo recuperamos es cuando lo seguimos a Él, cuando le obedecemos y sabemos de que Él nos escucha, porque cuando ya le creemos a la palabra de Dios, sabemos muy clarito que Él nos escucha todas nuestras peticiones, y si nosotros nos arrepentimos y volvemos a los pies de Él después de habernos retirado de las cosas de Dios y volvemos y nos arrepentimos, podemos recuperar ese gozo de Dios, porque si nos retiramos lo perdemos. Pero como Él es un Señor grande, poderoso y perdonador, Él vuelve y nos recibe, porque Él tiene mucha misericordia con nosotros. Entonces nos recibe, al recibirnos, entonces sentimos gozo, lo que sintió, por ejemplo, miramos el versículo de la Biblia que dice el hijo pródigo. Él se fue, se tiró todo, pues el papá se sintió muy desagradado y toda esa cosa. Pero como él se repitió y volvió, el papá le perdonó y le dio cosas buenas, mismo el Señor con nosotros. Y nos puede contar en su vida cuál ha sido el gozo en medio de un problema, Carlitos. Pues bueno, digamos, uno lo que pasa es que, digamos, ya nosotros, digamos, cuando ya somos conocedores de la palabra de Dios, ya recibimos los problemas, las aflicciones, como dice la Biblia, que aflicciones siempre tendremos. Pero si estamos con el Señor, entonces vamos a recibir esos golpes duros más suaves, porque estamos convencidos y le creemos al Señor de que Él nos recibe y que nosotros nos sentimos gozosos al saber de que el Señor nos va a perdonar otra vez. Entonces ahí viene el gozo totalmente, digamos, y está uno convencido de que todas las cosas malas van atrás y que, digamos, y estando con el Señor todo lo tenemos. Entonces ese es el gozo que uno siente.
como dice la palabra, todas las cosas no son para bien. Exactamente. Nos ayudan ahí. ¿Y tú, hermanita? Bueno, yo he sentido gozo en medio de un problema. Mi nietica en la pandemia le dio pues un síndrome de ausencia. Para nosotros fue muy duro porque es la única mujercita nieta que tenemos y para nosotros fue duro ver esa niña de que a pesar de que estábamos en los caminos que estamos todos, porque ella también en los caminos del Señor, para ella le dio ese síndrome. Y para la gloria de mi Señor empezamos a creerle al Señor, a no darle un medicamento muy fuerte. Los papitos también son creyentes en el Señor y empezaron a creerle al Señor de que en medio de las circunstancias Dios actúa en la vida de las personas. Y para la gloria de mi Señor, la niña le quitaron ese medicamento fuerte que le dieron porque era tan fuerte que le molestaba los órganos, le servía para la cabecita, pero le estaba dañando los órganos. Entonces decidimos quitárselo, decidimos que le íbamos a confiar en el Señor, de que Él nos iba a ayudar. Un viernes hicimos un ayuno presencial acá, vino la pastora, trajimos, la niña estaba siempre presente para orar por ella y estábamos así en esa tristeza, de que nuestra niña estaba pasando por esos problemas. Y ese viernes nos dio el Señor la satisfacción de ese milagro tan maravilloso, que la niña se sanó después de que la pastora Rosita y todos los que estábamos aquí, porque estábamos todos unánimes, con un mismo sentir de que orar por la niña, por la sanidad de esa niña. Eso era un problema que había durado casi un año, más de un año luchando con el problema de esa niña, de nuestra nietica, y el Señor ese día nos dio esa alegría de que Él estaba ahí para sanarnos, que nos tenía pues en prueba. Lo sabemos que Él nos pone pruebas, pero que en medio de las dificultades nos podemos gozar en el Señor, porque Él también nos da la satisfacción, nos da la bendición de que esa niña fue sana, y muchos otros milagros que eso nos extenderíamos mucho. En mi salud, pues yo le doy gracias al Señor porque mi salud ha sido a pesar de que antes, cuando no conocía al Señor, yo era muy enferma. Eso, mi esposito le tocaba sacar bastante plata porque yo vivía muy enferma, sobre todo en los riñones. Pero para la gloria de Dios, y declarando la palabra y creyendo que la palabra es vida y medicina a todos los que la hallamos, pues yo estoy sana en el nombre de Jesús. Es la hora de que yo tengo 74 años, yo no sufro de la tensión, de nada de eso, y yo le doy la gloria a mi Señor porque Él es el que me tiene sano. Entonces sí se puede que en medio de las circunstancias, en medio de tener gozo en el Señor, porque Él mismo hace que nosotros tengamos ese gozo con los resultados de nuestras oraciones, de nuestra comunión con Dios, de creerle más que todo y tener esa fe en Él. Amén. Amén, qué bueno. Y por último, ¿nos podrían contar ustedes sobre el gozo del Espíritu Santo? Pues primeramente yo me voy a la palabra de Dios que dice las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo, que están en Efesios 4:16, dice, esto es una recomendación, lo que hablaba el apóstol Pablo, y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Y después, más adelante, en el 22,
nos dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, yo entiendo que el gozo del Espíritu Santo es cuando el Señor cuando Él nos inyecta estos frutos, entonces nos hace dar como sentimos pues ese gozo de la satisfacción de que somos nuevas criaturas en Cristo y que así nos estamos fortaleciendo porque los frutos es para dar fruto a los demás y para nosotros fortalecernos también en el Señor. Qué bien, y el hermanito Carlos. Pues lo que yo entiendo pues de que digamos el gozo del Espíritu Santo pues llega digamos de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Es por ejemplo si nosotros para sentirnos gozosos tenemos, digamos, nosotros damos algo a alguien con amor. Entonces, yo me voy a sentir, digamos, gozoso porque di algo a esa persona, a una persona que necesitaba. Entonces yo me siento gozoso. Y la persona también se va a sentir gozosa al recibir algo que necesitaba. Asimismo es el Espíritu Santo, cuando Él nos inyecta. Los versículos que acabo de leer, los frutos. Soledad, entonces nosotros recibimos gozo, el Señor se siente gozoso por habernos dado eso, y se siente gozoso y nosotros nos sentimos gozosos por haber recibido lo que Él nos está dando. Eso es lo que yo entiendo del gozo del Espíritu Santo. Y que se acuerden que todos los sábados estamos con un nuevo podcast, y muchas gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Y los dejo con este pensamiento que el Señor Jesús, esta palabra que el Señor Jesús nos habla en Juan 14:11, dice, estas cosas os he hablado para que en mí, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el Señor Jesús nos está hablando de que a través de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor Jesús, es como adquirimos todo el conocimiento de Él, recibimos, como vimos, los frutos del Espíritu Santo, para que así cada uno de nosotros estemos cada día más gozosos. Y que parte del gozo es saber con satisfacción de que estamos cada día en comunión con el Señor y con la palabra de Él, que es lo que el Señor nos pide, que lo hagamos constantemente, que no dejemos este libro de la ley, sino que cada día lo leamos, lo escudriñemos, porque ahí está todo, encontramos todas las bendiciones, los beneficios que Dios nos trae a través de su palabra. El gozo del Señor está a través de la lectura de la palabra, de la comunión con Él. Entonces me despido de ustedes, muchísimas gracias, bendiciones para todos y una feliz tarde. Buenas tardes, amados oyentes, muchas bendiciones. Bueno, damos por terminado este maravilloso podcast, Una tarde con Cristo, y les agradecemos a nuestros dos invitados tan especiales que tuvieron el tiempo de estar aquí con nosotros, de compartir su vida, sus vivencias, de contarnos su vida en Cristo, cómo comenzaron el proceso de su matrimonio, los momentos difíciles y los momentos alegres que han compartido juntos en todos estos años. Les doy las gracias por estar aquí, les doy las gracias por ese testimonio tan bonito a mis hermanos, y invitando también a todos nuestros seguidores que nos acompañen todos los sábados en las tardes para una tarde con Cristo.
y que no se olviden que estamos en todas las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram. Bueno, les doy gracias. Los esperamos el próximo podcast que también va a ser muy especial. Gracias a todos por estar con nosotros, por escucharnos y compartir el mensaje del Señor.